Estamos acostumbrados a la censura en las redes, pero en este caso Facebook se ha tomado grandes molestias para hacer desaparecer esta publicación, y hay algunos detalles en esta historia que yo no les había visto emplear anteriormente. Cuanto más empeño ponen en hacer desaparecer una información, más podemos entender que esa información debe ser compartida, y vosotros podéis hacer que esa información llegue muy lejos. Acompañadme hasta el final del vídeo porque os diré cómo podemos hacerlo. La semana pasada publiqué este vídeo con una información muy sencilla pero muy relevante acerca de las recomendaciones de la OMS sobre el uso de mascarillas. Y es muy relevante sobre todo porque la mayoría de la gente desconoce estos datos oficiales que están abiertamente publicados por la Organización Mundial de la Salud, y acceder a ellos puede efectivamente cambiar su percepción sobre este asunto. Siendo, como digo, una información importante que debería ser conocida por todo el mundo, publiqué también en Facebook un álbum con 13 imágenes extraídas del vídeo. Tened en cuenta, para lo que os explicaré a continuación, que no son sino imágenes extraídas directamente de la documentación oficial de la OMS, con alguna frase subrayada. Entonces, publiqué este álbum en la página Facebook de Antítesis y en varios grupos, y como no podía ser de otra manera, este post tuvo una gran difusión y fue compartido por muchas personas que enseguida comprendieron su importancia. Pues bien, pocos días después recibo la notificación de Facebook informándome de que mi cuenta estará restringida durante una semana y la publicación ha sido eliminada, pues han determinado que incurre en desinformación que puede causar daños físicos. Es el colmo de la censura orwelliana, cuando nos están prohibiendo y limitando el derecho a la libertad de expresión y de información y constantemente diciéndonos que debemos remitirnos a las fuentes oficiales. No puede haber una fuente y autoridad más oficial en la materia que la propia Organización Mundial de la Salud. Pues resulta que Facebook tiene la cara dura de acusar a la OMS de ser unos peligrosos y maliciosos desinformadores. Pero la cosa va más allá, y aquí es cuando se pone interesante. Sabéis que Facebook rara vez da alguna opción para solicitar una revisión de contenido o facilitarnos alguna posibilidad de reclamar. Todo lo que hacen es darnos la opción de acatar su decisión o expresar nuestro desacuerdo, a lo que nos responden que tomarán en cuenta nuestro feedback para futuras decisiones. Dicho de otra manera, que utilizarán nuestra opinión para limpiar cierta parte de su anatomía cibernética y que se ríen en nuestra cara. Pero como sea, si te dan la opción de aceptar o de rechazar su opinión, pues obviamente yo voy a mostrar mi desacuerdo. El caso es que marco esta opción y le doy a enviar. Veo la barra de carga que avanza lentamente y cuando llega al final me dicen: lo sentimos, parece que ha habido algún problema, vuelva a intentarlo. Vuelvo a intentarlo, lo mismo. Después de intentarlo 5 o 6 veces, decido salir de la aplicación y volver a entrar y, oh sorpresa, esta es la pantalla que aparece ahora. Resulta que por arte de magia han hecho desaparecer la opción que permite mostrar mi desacuerdo con su decisión. Y parece que tienen mucho interés en hacerme declarar que apruebo su decisión, cosa que no hice, pues finalmente cerré este diálogo marcando la X en la esquina superior. No sé qué implicaciones pueda tener esto, probablemente nada que pueda tener mucha aplicación en la práctica, pero por otra parte debe tener algún sentido legal, quizá de cara a imposibilitar que se les pueda obligar a restaurar ese contenido y admitir por tanto que esa información es cierta. De lo que no cabe duda es de que han empleado todos los recursos para hacer desaparecer esta información, y cuando dicen que esa información puede causar daño, ya sabemos que el daño lo está haciendo a su falso relato, a sus mentiras, su censura y manipulación. Por eso lo que voy a hacer es volver a subir esta publicación a Facebook la semana que viene en cuanto me levanten el castigo. Y os voy a pedir que lo descarguéis y publiquéis vosotros también en vuestras redes sociales, ya que si solamente compartís mi publicación, Facebook puede hacerlas desaparecer de todos los perfiles, eliminando solo la mía, como ha sucedido en este caso. Así que os pasaré el enlace para que descarguéis el álbum y lo compartáis, o aunque sea las fotos más relevantes, para llenar las redes con esas imágenes que deberían llegar a todos. Y quizá incluso obligar a Facebook a reconocer que no pueden mentir y censurar una información veraz y oficialmente admitida. Os voy a dejar también en la descripción todos los enlaces para mantenernos comunicados. La página de Antítesis en Facebook. Para todos aquellos que utilizáis Telegram he abierto también una página allí. Y podéis enviar también un correo electrónico a truthivan@gmail.com indicando en el asunto Hola Antítesis. Y os podré avisar cuando suba esta publicación, e incluso podréis estar informados cuando publique un nuevo vídeo, ya sea en YouTube o en BitChute, pues ya sabéis que no hacen mucho por dar difusión a estos contenidos, e incluso se da el caso de personas que tienen activada la suscripción y no siempre reciben sus notificaciones. Acompañadme en esto para que podamos darle la vuelta a la censura y que esta información llegue a todo el mundo. Gracias y a por ellas.